Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Radio ENAP Sport. Hoy tenemos de nuevo con nosotros al doctor Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel, y bienvenido a nuestro podcast de nuevo. Gracias por estar aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer estar otra vez contigo y con la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la cardiología deportiva, un tema muy interesante para todos aquellos atletas e incluso tengan hijos haciendo deporte en edades tempranas. El otro día estuvimos hablando un poco de la estructura del corazón, cómo funciona, qué pruebas preventivas pues se deben hacer para intentar detectar cualquier tipo de problema. Y nos quedamos un poco hablando del tema de las arritmias. Entonces, para volver a reenganchar y seguir con esto, podemos volver a introducir un poco qué son las arritmias y si podemos diferenciar entre arritmias buenas, arritmias malas, cómo podemos distinguir esto un poquito. Bien, perfecto. Vamos a reengancharnos con el tema y en principio es comentar que todo ritmo irregular del corazón es una arritmia y puede ser tanto con frecuencia baja como con frecuencia alta. Con frecuencia baja son las bradiarritmias. Normalmente los deportistas están acostumbrados porque ellos van en bradicardia, van en 45 latidos y es totalmente normal y no hay ningún problema. Siempre comento en la consulta que es una bendición, ¿eh? La frecuencia cardíaca baja es un factor protector, así que no hay que asustarse, no hay que tenerle miedo. Muchas veces vienen que por la noche se dejan el reloj y les toma frecuencias muy bajitas, incluso por debajo de 40. No os preocupéis, no hay problema. Todo esto Con cualquier... para matizar un poco, siempre que hagas deporte, ¿no? Una persona sedentaria, una persona que no haga deporte, si Sí, está por debajo de quizás 50, es un sí, poco raro, muy ¿no? poca gente, exacto, muy poca gente que no es deportista tiene bradicardia sinusal sin ningún tipo de patología. Muy poca gente, aunque la hay, muy poco. Solo se ve realmente en aquellas personas que hacen una actividad física intensa. Una frecuencia cardíaca en reposo para una persona que no es deportista debería estar, en términos saludables, entre... Lo ideal 60 a 85. Vale. Entre 85 y 100 ya empezamos a pensar que estamos llevando una frecuencia un pelín alta, por Vale. encima de 100 y bueno, las definiciones últimas por encima de 110 ya se considera taquicardia, ¿no? Y los deportistas entonces lo normal es que estén entre 50, 40 y algo, ¿no? Incluso por hasta Sí, a veces durmiendo por debajo de 40. Esto ya entiendo que exacto. son los deportistas de élite. Sí, exactamente. Hay deportistas que incluso van por debajo de 40 durmiendo y no hay ningún problema, aunque muchos de ellos, te digo, vienen asustados a veces a la consulta, les dejamos tranquilos porque no hay patología en ese aspecto, ¿vale? Y luego de que dejamos claro el tema de las bradicardias, pasamos a las taquicardias o ritmos irregulares con frecuencia cardíaca un poco altas y a veces eso tiene que ver con las extrasístoles auriculares, aquellos latidos extras que salen de las aurículas, aquellos latidos extras que salen de los ventrículos y son las extrasístoles ventriculares y luego ya ahí hay que matizar si son duplas, tripletes o qué tipo de presentación tienen y bueno, también debemos decir que hay extrasístoles ventriculares de buen pronóstico y otras de mal pronóstico, ¿no? Cuando un paciente empieza a hacer actividad física y esas extrasístoles desaparecen, pues estamos tranquilos. Sabemos que le vamos a decir que estén tranquilos, que son... Al contrario, si aparecen cuando empiezan a hacer deportes, pues esas ya no son de tan buen pronóstico y ya requieren un estudio más exhausto e intenso para ver en dónde estamos parados con ese paciente. Muy bien. ¿Y estas extrasístoles, tanto ventriculares como auriculares, podrían desaparecer igual que aparecen? ¿Es algo que tienes congénito y para siempre o cómo funciona esto? Bueno, normalmente son focos de expresión que normalmente hay algo que lo estimula y por eso empiezan a aparecer. Y sí, es verdad que hoy por hoy el tema electrofisiológico ha avanzado tanto dentro de la cardiología que estos pacientes se someten al estudio, el estudio electrofisiológico, y ese tipo de focos puede ablacionarse. O sea,
con una pequeña operación se quitan y dejan de aparecer estas sístoles. A partir de ahí volvemos a tener que matizar si era un solo foco, si son dos focos de activación, dónde están, si en el ventrículo derecho, si en el ventrículo izquierdo, y por tanto lo que haya que hacer, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿cuáles serían las peligrosas? ¿Las de un foco, dos focos? Cuanto más foco hay, más peligroso es. Un foco único es mucho más fácil de tratar a través del estudio electrofisiológico. Si son más focos, pues manos expertas y avesadas, pues tampoco suele haber demasiado problema en ese aspecto. Y se resuelven y el paciente pasa y vuelve a hacer vida totalmente normal, a no sentir nada, no necesitar medicación. A partir de ahí, simples controles para ver que no vuelven y se acaba el problema real que ese paciente había traído. Entonces, para que la gente lo entienda, cuantos más focos tengan esas extrasístoles, pues más peligro pueden tener. Se pueden resolver con cirugía, en todo caso eso lo tendría que evaluar un profesional. Y si desaparecen con el deporte, suelen tener buen pronóstico. Cuando aparecen al realizar actividad deportiva, entonces pues habría que mirarlo mejor, ¿no? Exactamente. Ahí es cuando nosotros en una prueba de esfuerzo solemos ver ese tipo de cambios y de circunstancias, y rápidamente podemos asesorarle y decirle al paciente lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Y qué pasaría con todas las, no solo bebidas, pero también productos estimulantes, ¿no? La gente que tenga este tipo de problema, llamémosle así, puede tomar, por ejemplo, café o bebidas energéticas que tengan algún tipo de cafeína, si estamos hablando de deportistas. No hay que demonizar este tipo de productos, pero tampoco todos son tan buenos como el marketing lo manda, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado. No todos los pacientes, no todas las personas respondemos de la misma forma a ese tipo de estímulos. Yo tengo unos cuantos pacientes que toman mucho café, incluso toman el café en propias cápsulas, ¿no? A altas dosis, ¿no? Entonces yo le digo hasta dónde es normal y hasta dónde se están pasando, ¿no? Y tienen la suerte de que no tienen ningún extraestímulo dentro de su frecuencia cardíaca. Pero hay pacientes que, por el contrario, con muy poquita dosis tienen un estímulo muy, muy alto, y luego incluso de terminar el entrenamiento se quedan con las frecuencias muy altas durante mucho tiempo. Entonces son pacientes que no son candidatos a ese tipo de productos y por tanto tienen que tener cuidado. Lo mejor en toda nutrición, hablemos tanto líquido como sólido, es tener un buen asesoramiento, que el producto tenga unas garantías y bueno, y poderles aconsejar de la mejor manera posible, conociendo lo que realmente toman, ¿no? Porque hay pacientes que, bueno, si le mienten al doctor, pues es un problema, ¿no? Pero a veces te encuentran con que no te dicen todos los productos que toman o no tienen idea que algunos de esos productos son tan estimulantes o excitantes y como que no los tienen en cuenta, ¿no? Y por el contrario, son muy estimulantes, incluso peores que bebidas que se venden como energéticas. Claro, entonces esto es como un poco ya más individual, ¿no? Es cuestión de conocer el cuerpo de cada uno y ver pues cómo te sientan este tipo de productos. Simplemente con el café, ¿no? O incluso gente de a pie que no haga deporte a alto nivel. Hay gente que tolera mejor un café al día, otros toleran 3 o 4 y no pasa nada. Exacto. No pasa nada, exacto. Y ahí yo en ese aspecto, si el paciente dice, yo me tomo un café incluso después de cenar y duermo perfectamente, pues qué suerte, ¿no? No puedes comentar nada porque no le está haciendo nada que puedas decirle no es bueno. No se pasa de la dosis no recomendada, por tanto, en ese aspecto no podemos decirle nada. Pero sí, como médico debemos darle nuestras pautas saludables, que le hace bien y que no le hace bien, por supuesto. Claro, y que luego este tipo de cosas, cuando no conoces realmente lo que pueden hacerte en las consultas, muchas veces el inicio de este tipo de bebidas energéticas de entrenamiento
fue la primera consulta por taquicardia o sensación de palpitaciones o una cosa que sienten como que el corazón se para, y lo que te está comentando y luego vemos son estas sístoles ventriculares de alta densidad que están siendo estimuladas por este tipo de productos, ¿no? O Claro. algunos comprimidos que se toman, que traen un ginseng en una dosis no adecuada, guaraná, etcétera, etcétera, que son muy estimulantes. Claro, o sea que este tipo de productos pueden generar estas extrasístoles ventriculares. O sea que es muy importante para todo el mundo que No solo pueden generar otro tipo de dupla, tripletes o fibrilación auricular incluso, ¿no? Y también comentarle a los pacientes, casualmente el martes veía un grupo de ciclistas no tan aficionados, sino que son gente que entrenan todos los días prácticamente, ¿no? Y claro, dice, nosotros somos aficionados. Hay algunos profesionales que no hacen tanta actividad como vosotros, ¿no? Y uno de ellos tenía fibrilación auricular, y era una fibrilación auricular clásica y típica en los ciclistas deportistas casi de élite, que generan unas aurículas grandes que por ende ponen de manifiesto una arritmia muy común, pero que como tal hay que ver cómo vamos a actuar con ella. Si ese paciente no tiene ninguna patología subyacente, otra patología como hipertensión u obesidad u otro tipo de cosas, pues le vamos a dar cierto consejo totalmente diferente a si además tiene un poco de peso, está tomando una medicación para la tensión, probablemente ese paciente tendremos que anticoagularlo y ya cambia totalmente la situación personal del paciente, ¿no? ¿Y esto es un caso específico que viste o es algo que se da de forma regular en este tipo de deporte? Bueno, en este caso, en este grupo era una presentación, pero es bastante típico de verlo. En las consultas lo vemos más habitualmente de lo que se pueda suponer, ¿no? Entonces es un caso específico y lo traigo a colación porque ante el público que tenemos, que nos va a estar escuchando, pues que lo vean como una cosa importante, en tanto también, como le comenté yo a este paciente, que era un paciente sin ninguna otra patología ni ninguna otra cosa, no teníamos que anticoagularlo en este caso, pero lógicamente él tiene un control diferente, ¿no? Y hay pacientes de estos que muchas veces les recomendamos un estudio electrofisiológico para valorar claramente cómo están esas venas pulmonares y cómo está su circuito eléctrico, y también se soluciona rápidamente el problema, ¿no? No dejan de presentar fibrilación auricular, pero hay otros que no, la siguen presentando, ¿no? Y bueno, ahí es donde tenemos que ir valorando. Y por supuesto que un deporte con control no hay problema cuando un paciente pueda tener alguna patología, la hipertensión, otro tipo de cosas, de cosas que requieran medicación en el paciente. Lo importante es que esté bien controlado, bien seguido, bien aconsejado, con una dieta adecuada, con un descanso adecuado, pues ese paciente puede ser hipertenso y hacer deporte. Ese paciente puede tener fibrilación auricular y hacer deporte. Ya, por eso es importante, claro, hacerse los chequeos adecuados, ¿no? Como pasar la ITV del coche, ver cómo funciona todo por ahí dentro y también conocer bien qué es lo que estás tomando a nivel líquido, a nivel sólido, porque en el tema del deporte pues hay mucho complemento, complementos nutricionales que bueno, que a veces los deportistas se los toman y a lo mejor no saben exactamente qué tipo de ingredientes tienen estos componentes y, como hemos estado comentando, ¿no? Las dosis de los componentes que tienen ese tipo de productos. Entonces y una cosa que hablábamos antes, Vane, con el tema de las arritmias, ¿no? Estaba pensando porque una de las preguntas que uno de ellos me hacía, ¿no? Tenía que ver con que no hacía mucho habían tenido un compañero que había presentado una muerte súbita, ¿no? El tema de las arritmias es un poco hacia donde nos conduce, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Lo que tenemos que evitar es, con el deporte en calidad y con un deporte bien controlado, que el paciente no presente una muerte súbita, que el deportista, que aún no es paciente nuestro, si tuviera la mala fortuna de presentar
una muerte súbita por una parada cardiovascular, sea porque tiene una enfermedad que no conoce, porque tiene alguna patología que trae congénita, pero no por algo que él desencadena por Ya, por hacer un mal deporte, ¿no? estímulo. Exactamente, exacto. Ya, Entonces, nosotros siempre tenemos ese cuidado, ¿no? ¿Por qué le damos importancia a la extrasístole ventricular, a la dupla o al triplete? Porque sabemos que más allá nos vamos a una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. Raramente un paciente que tenemos con fibrilación auricular luego resulta que hizo una muerte súbita, ¿sabes? No, ya, no es el mismo tipo de paciente, ¿vale? ya. Entonces, ¿por qué recomendamos un inicio escalonado de, si no soy deportista, un inicio escalonado de ingreso en un deporte? Porque tienes que hacerlo con cierto cuidado, con cierto criterio, con cabeza Claro, y tienes que para ir hacer. entrenando al cuerpo, ¿no? Entrenando al corazón, entre Exactamente. otras cosas. No puedes pasarlo de 50 latidos por minuto a 150 sin haber hecho nada más entre Exactamente. medias, ¿no? Claro, Exactamente. es Exactamente. muy importante. Lo que pasa que a veces se nos olvida porque, pues bueno, cuando a lo mejor eres más joven, tu cuerpo va aguantando lo que le eches, pero bueno, hay que tener cuidado y sin alarmar a nadie, porque siempre que estés pues entrenando y sobre todo pues al lado de un profesional que te vaya guiando y te vaya dando esas pautas para progresivamente ir incrementando la intensidad en tu deporte y te vayas haciendo los chequeos pertinentes, no debería haber ningún problema, ¿no? A partir de aquí, Exactamente. la siguiente pregunta sería, porque claro, todos hemos visto en la televisión algún deportista de élite Sí, caer y fallecer, ¿no? Esto es lo que sí. se llama muerte súbita y entendemos que todos estos deportistas pasan controles rigurosos. Entonces, ¿cómo, cómo pasan estas cosas? Sí. ¿Qué es lo que pasa en estos casos cuando se les estudia después? ¿Que se ve algo que no se ha visto en controles regulares? O... Ahora sí se es un poquito más exhaustivo, ¿no? Pero antes no, no pasaban tantos controles los deportistas de élite como la ecografía, como la prueba de esfuerzo, incluso eh, lo interesante muchas veces dentro de la prueba de esfuerzo es si podemos hacer una prueba de esfuerzo metabólica, ¿no? Haciendo una medición de gases. Es lo Eh, que vemos cuando vemos a los futbolistas en la tele, ¿no? Con la sí, cámara con y la máscara, corriendo, ¿no? exactamente. Muy bien, Ok. exacto. Ujú. Entonces, ahora sí es un poquito más habitual y se suelen encontrar este tipo de patologías que antes pasaban más desapercibidas, ¿no? Y es verdad que el desarrollo del deporte de élite muchas veces genera un músculo ventricular hipertrófico, unas aurículas más grandes, y ahí es donde hay que conocer si estamos en presencia de un deportista que maneja cierto volumen sanguíneo, tiene que tener una aurícula más grande y por tanto esa aurícula medido en un paciente normal es dilatada y a lo mejor en ese paciente de élite tienes que decirle que no, tiene que manejar ese volumen, ¿no? O, por ejemplo, remeros de por encima de 100 kilos no pueden tener el mismo ventrículo que un judoka de la categoría de menos 70 kilos. Tenemos que tener claro en presencia de qué estamos y qué estamos viendo y qué tipo de deportista estamos viendo. A Claro. partir de ahí, pues el ventrículo totalmente diferente que vamos a ver. Te contaba el otro día, ¿no? Dentro del mismo equipo de fútbol podemos ver los laterales tienen un tipo de corazón, los mediocentros otro y el delantero totalmente diferente, ¿no? Un músculo mucho más grueso, mucho más explosivo, diferente. Entonces eso es importante para luego poder valorar, ¿no? Patologías que se están viendo, ¿no? Por ejemplo, los últimos deportistas que se vieron futbolistas fueron claramente patologías eléctricas, enfermedad eléctrica congénitas. Entonces ahí estamos en presencia de una cosa que hay que mirar aún más con lupa. No, Ya. no es tan Que no, del desarrollo o de cómo han hecho su deporte, sino que ya traían de base alguna cosita y bueno.
Y no se vio en las No, pruebas exacto. que... Es más difícil ahora, comentas, porque hay más pruebas, ¿no? Se hacen controles más rigurosos que antes, es más difícil Ahora que sí. pase por alto. Exactamente, es mucho más difícil que pasen por alto y dado que también vamos muchas veces buscando algunas cosas específicamente, se pueden visualizar de mejor forma o más rápidamente, ¿no? Antes, claro, no te hacían una ecocardio y, por ejemplo, hay algún famoso deportista con muerte súbita por una displasia ritmogénica ventrículo derecho. Es una cosa que si le hubieran hecho un eco, no se hubiera dado esa muerte súbita. Parece como muy de bulto, ¿no? Pero bueno, es porque no se hacían tantos estudios, ¿no? Y el eco hoy por hoy es casi un electro. Hoy me dice, me han hecho un electro, no te han hecho nada. Ya, hay tenemos que que hacer más. hacer, tenemos que hacer más. ¿Son diferentes las pruebas dependiendo del tipo de deportista que tengáis delante o es la misma prueba de esfuerzo para todos? Por ejemplo, entiendo que el ciclista hará la prueba de esfuerzo en bicicleta, el corredor en cinta, pero el futbolista entiendo en cinta también porque al final está corriendo, pero ¿hacéis algo más específico dependiendo de, por ejemplo, el remero? Sí, es ideal poder adaptar la prueba de esfuerzo como la hemos adaptado al ciclista y al deportista que corre, como el futbolista o el remero. Es ideal poderle adaptar en un remorgómetro y poder hacer la prueba de esfuerzo remando. Pero bueno, en tal caso ahí, si no tuviéramos esa posibilidad, pues una prueba de esfuerzo clásica, ya sea en bicicleta o yo en el remero preferiría hacerla en bicicleta que la hiciera corriendo, por el tipo de esfuerzo que él hace. Lo pondría en un protocolo lo más específico que pudiera. Ahí nosotros sí que podemos ir cambiando un poco en función del deporte y de la actividad que hace. Jugáis un poco con la intensidad, ¿no? Entiendo. Exactamente. Dependiendo Sí. del deporte y de la posición en ese deporte también. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, incluso los corredores, ¿no? Los corredores de trail, Sí, corredores en llano, que a lo mejor aquel que hace una maratón, media maratón, o los que hacen media montaña o montaña, ¿no? O el que viene porque se va a hacer la quebrantahuesos o ya, la otra super prueba a África. Entonces, tienes que adaptar un poco en función a lo al que tipo va a de... hacer, ¿no? Y una pregunta que supongo que mucha gente se habrá hecho cuando pasan este tipo de desgracias, ¿no? Pues que ves un deportista con una muerte súbita y demás. Piensas, ¿se hubiera podido evitar si no hubiera hecho deporte? Si hubiera estado en el sofá de su casa, ¿le hubiera pasado? ¿Esto lo podemos saber o es una pregunta muy Bueno, complicada a ver, de ¿sabes qué pasa? responder? Que el paciente tiene su gusto personal y yo en ese aspecto siempre intento acompañarlo, ¿no? En el sentido de que ellos quieren hacer eso. Ya, Nosotros tenemos casos en los que yo tengo una visión del caso y le pondría un marcapasos y otro médico deportivo dice que no. Entre nosotros muchas veces se dan ese tipo de cosas, pero porque estamos mirando lo mejor para el paciente, ¿no? Estamos, claro. en este caso, lo que estamos intentando hacer es que él no deje de hacer lo que quiere hacer, porque él directamente te dice, no me dejes en el sofá de casa porque es algo que no voy a hacer. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que mejor te puedo decir en ese aspecto? Y entonces el planteo, lógicamente, si hubiera estado en el sofá de casa no le hubiera pasado, sí, pero en el sofá de casa estaría tomando antidepresivos, entonces Ya. es complicado, es un tema que prefiero acompañarlo en salud y deporte y no Claro, en un no. problema mental. Y también para aclarar esto, estamos hablando de el deportista de élite que quiere hacer deporte, acude al cardiólogo deportivo en este caso, le dice tienes este problema, si continúas, por ejemplo, a este nivel, pues deberíamos hacer esto, lo otro, lo de más allá, pero para la gente de a pie, estar en el sofá de casa siempre va a ser peor que hacer deporte, ¿no? Por los beneficios que te aporta el deporte, para que no Sin haya duda. malentendidos, como No, he nombrado el claro. sofá. Sí, no, y te estoy hablando y estoy pensando en varios casos, ahora tres, cuatro que se me han venido a la cabeza sus caras,
que no son de élite, no viven No de viven ganar de... una carrera para nada. Alguno incluso hasta tiene más de 60 años en los que estoy pensando, y que en algún caso le hemos dicho, tienes que parar. Uno, por ejemplo, hipertrofia ventricular severa, algunos con bloqueo AVs de más de 4 y medio segundos, cuando lo normal o un paciente por encima de 3 ya le indicamos el marcapasos. O sea, y son pacientes de 60 años que no quieren dejar de correr, ¿no? Que la carrera de Aitana y no sé qué. Y tú los ves ahí los primeros. Y no van a ganar, pero ellos no pueden vivir sin entrenarse para esa carrera, para su carrera. Entonces hay pacientes que se lo toman como si les fuera la vida en ello, y en eso tienes que acompañarlo. Es buscar la mejor solución para el paciente, ¿no? Para que siga duda. haciendo aquello que le gusta. Exacto. ¿Qué es más peligroso, una bradicardia o una taquicardia? Yo creo que como peligro conceptual es siempre peor tener taquicardia. Vale. Sí es verdad que la bradicardia, dependiendo de qué paciente y qué edad, puede necesitar un marcapasos y se soluciona más rápidamente y fácilmente. Las taquicardias tendremos que ver qué tipo de taquicardia tiene, y a partir de ahí, si con el estudio electrofisiológico y ablación es suficiente, si poniéndole una medicación basta, y también de dónde y cómo es esa taquicardia, ¿no? Si es una taquicardia ventricular, pues es una taquicardia realmente problemática. Si es una taquicardia sinusal, sin más, muchas veces con tratamiento responden fácilmente, con ablación también. Pero bueno, es según cada caso, es como tenemos que actuar. Vale, habría que mirar cada caso en específico. Sí, sin duda. Pasamos a otro tipo de patología. Hemos oído hablar a veces de miocarditis. ¿Qué es eso exactamente y cuándo se puede dar? Bien, la miocarditis como tal es la disfunción de la célula miocárdica, ¿no? Del ventrículo. Entonces, normalmente lo que podemos ver son miocarditis infecciosas, de origen viral, mucho más frecuente, menos frecuente que sea bacteriano o parasitario, que algunas conocemos de parásitos, y bastante menos frecuente también de hongos, ¿vale? Por la zona del cono sur hay un parásito muy conocido, y cuando tienes ese tipo de pacientes tienes que estar atento a ellas. Las miocarditis que se han visto últimamente ligadas a infecciones, también hubo mucho tema con el tema de las vacunas, las vacunas para el COVID. Sí. Hemos visto más casos que los que se veían anteriormente, ¿no? Después de las vacunas. Sí. Entonces, bueno, ahí es un tema muy controvertido que requiere cada caso en particular, y el tema es lo que tenemos que hacer, ¿no? A través de hacer un ecocardio, a partir de ahí pues subir escalonadamente, y probablemente haremos una resonancia magnética, ver qué tipo de afectación tiene, si es endocárdica, miocárdica. Ahí vamos a hacer también conjeturas y vamos a tratar de una forma u otra. Lo importante es, tenemos que recuperar ese miocardio, y a partir de cómo lo recuperemos es cuándo le podremos decir a ese paciente que vuelva a hacer ejercicio físico durante las infecciones agudas, incluso en mejorías o en resolución. La carga de trabajo del deporte es bastante baja. Vale. Son pacientes que a lo mejor estaban acostumbrados a correr 100 kilómetros a la semana, y tú le estás haciendo caminar 5 kilómetros al día solamente, ¿sabes? Y vale. Hay que bajar la carga, o incluso a lo mejor estar en reposo, ¿no? Depende del tipo de... Sin duda. Hay miocarditis que han estado más de 3 meses totalmente en reposo.